Muy buenos días y gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de domingo 13 de septiembre. Es un placer tenerlo con nosotros, aunque sea en la distancia, digitalmente. Nos estamos viendo, estamos unidos de corazón para venir a alabar a nuestro Señor Jesucristo y escuchar su santa voz. Te invito a que nos acompañes en esta mañana y te doy la bienvenida a Hollywood Community Church y nuestro ministerio hispano que se llama Encuentro. Y le llamamos Encuentro porque queremos que usted tenga un encuentro personal con Dios en esta mañana. Vamos a prepararnos para eso en una oración. Señor, mi Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos que tú permites que a través de la distancia podamos conectarnos, Señor. No solo el uno con el otro, sino todos contigo, Señor. No necesitamos estar en un edificio para estar cerca los unos a los otros. No necesitamos estar en un sitio en particular para estar en tu presencia, sino que cada cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cada grupo que se reúne en cada hogar es tu iglesia, Señor. Y hoy ayúdanos a estar conectados como iglesia, mi Dios, en tu presencia. Y gracias porque estás en medio nuestro. Te pedimos todo y te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder Jesús. Oh, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, oh, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, oh, sin poder en la sangre que Él virtió. Quieres salir del orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Poder, poder, oh, sin igual poder en Jesús, quien murió.
es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo esa es la sangre. Solo esa es la sangre. Qué bueno es adorar al Señor juntos, ¿verdad que sí? Antes de continuar adorándolo, quiero recordarte algunas cositas. Este miércoles a las 7 de la noche te espero en Facebook Live, en nuestra página de encuentro, para pasar un tiempo juntos en lo que le llamamos un círculo cibernético de oración, donde ponemos nuestras peticiones de oración, donde oramos el uno por el otro y donde podemos estar juntos a pesar de la distancia en medio de la semana para refrescarnos los unos con los otros. Te invito a que participes con nosotros. También estoy súper excitado porque ya en 3 semanas, domingo, octubre 4, estamos preparándonos para empezar nuestro primer servicio en vivo o reencontrarnos después que tuvimos que parar por un tiempo. Ponlo en tu calendario. Domingo 4 de octubre a las 9 de la mañana tienes cita en el templo de Hollywood Community Church para el servicio de encuentro. También te pido que seas generoso tanto con la iglesia como con los demás alrededor nuestro, con nuestras ofrendas, con nuestro dinero, con nuestro talento y con nuestro tiempo. Hay mucha necesidad y la iglesia está llamada para ayudar en momentos como este. Ayudemos a aquellos que lo necesitan y tú verás cómo el Señor va a proveer todo lo que tú necesitas y Él te multiplicará. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Vamos al Señor en oración para prepararnos para escuchar su palabra. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de todo lo que ha sucedido, nosotros estamos aquí. Estamos vivos, estamos saludables, Señor. Te pedimos por aquellos que necesitan salud, Padre, que tú des salud al que la necesita. Padre, te pedimos por aquellos que están hambrientos, que no tienen que comer. Te pedimos que tu mano, Señor, venga la provisión de cada uno de ellos, Padre, y utilízanos como iglesia, ya sea en nuestra comunidad, en nuestro trabajo o aquí mismo en medio de nuestra iglesia. Señor, utilízanos para hacer luz en medio de la oscuridad, para ser las manos y los pies de Jesús, Señor. Ayúdanos a ayudar, Padre. Te queremos, te amamos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, ahora te pido que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, prepáranos como solo el Espíritu Santo nos puede hacer, Señor. Que nos hable y que nos transforme a través de tu palabra. Te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi
has sostenido. Tu diestra me has sostenido. Buenos días, encuentro o hermanos de encuentro. Es un placer estar con ustedes otra vez y déjenme dar un reporte. Nuestra querida hermana Xiaomi está mejorando poco a poquito y yo pido que sigan orando por ella y por el pastor José también. En esta mañana les invito a que abran su Biblia a la segunda epístola de Pedro. En algunos minutos vamos a leer algunos versículos de este libro tan importante. El domingo pasado comenzamos una nueva serie de mensajes que nosotros hemos titulado Pivotar, ser la iglesia en la nueva normalidad. Como todos nosotros sabemos, nuestro mundo ha cambiado. La vida es diferente en este momento y hay muchos cambios que nosotros hemos experimentado y nuestra vida ha cambiado, nuestro trabajo ha cambiado y aún la forma de adorar hasta cierto punto ha cambiado también. En el último mensaje nosotros mencionamos ciertas convicciones que nunca deben cambiar y también mencionamos ciertos aspectos de nuestro ministerio que deben cambiar. Si no viste el mensaje, te animo que vayas a nuestra página de YouTube para ver el mensaje. Para repetir, nosotros definimos la palabra pivotar así: cambiar de dirección sin perder el balance, el momento y el propósito. El primer pivote que nosotros tenemos que ver es con la vida espiritual de cada creyente. Digo que cada persona debe tomar la responsabilidad para su propio crecimiento espiritual. La semana pasada nosotros dijimos que debemos pivotar de depender de otros a depender del Espíritu Santo. Y nosotros dijimos una declaración muy importante y la repito hoy por la importancia de ella. Dijimos que en Cristo tú tienes todo lo que necesitas para crecer en tu vida espiritual y servir usando tus dones espirituales. Otra vez, en Cristo tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, el término que nosotros usamos para el crecimiento o el progreso espiritual es la palabra santificación. O definimos la palabra santificación así: santificación es el proceso hacia la santidad, resultando en un cambio de nuestra manera de pensar, actuar, tomar decisiones y vivir. La santificación es una parte de nuestra salvación. Tal como nosotros hemos estudiado la justificación y vimos el hecho que Dios es la persona quien nos justifica, la santificación es un proceso de nuestra salvación también. Hay una santificación inmediata, hay el proceso de nuestra santificación y hay aún la última santificación que nosotros recibiremos cuando nosotros estamos con Cristo. Hoy nosotros estamos hablando del proceso de nuestra santificación, o quiere decir que Dios te está moldeando a la imagen de Cristo. Ahora piensen conmigo en esta mañana. La santificación es un proceso
bilateral. Otra vez, es un proceso bilateral. Quiere decir que Dios está obrando dentro de ti y a la vez Dios está colaborando contigo. Entonces, son procesos bilaterales. Ambos suceden simultáneamente, funcionan en conjunción, el uno con el otro. Mientras que Dios está trabajando en nuestra vida, Él está colaborando con nosotros en nuestra justificación. Ahora, déjenme tratar de ilustrar hoy en esta mañana. El año pasado empecé a sentir un dolor en mi cuello. Ahora, yo pensé que estaba muriendo, siempre va a lo peor. Entonces yo estaba convencido que tenía un tumor o otra enfermedad terminal. Vicky mi esposa me convenció que fuera al médico. Entonces fui al médico y el médico me diagnosticó con un nervio comprimido. Y el médico me envió a un terapista. Entonces yo fui al terapista pensando que sería como un masaje. ¿Tú me entiendes? Entonces yo voy, el terapista masajería mi cuello, me relajaría y yo saldría así completamente sanado. Bueno, no es lo que sucedió. Honestamente, el terapista o la terapista, porque fue una mujer, me trabajó muy duro. Y no es que yo me acosté sobre la mesa y ella hacía absolutamente todo. Al contrario, nosotros trabajamos juntos en mi terapia. Y hay que confesar que dolía mucho. Ahora, piensen conmigo en esta mañana. Yo temo que a veces vemos la santificación como si fuera un masaje. Nosotros dejamos hasta cierto punto, nosotros nos acostamos y dejamos que Dios haga absolutamente todo, llevándonos hacia la madurez espiritual. Hay otras personas que tienen la opinión opuesta, pensando que todo nos toca a nosotros y Dios no hace absolutamente nada. Pero hermanos, no es así. Dios sí trabaja en nuestra vida, pero Dios trabaja en colaboración con nosotros para producir la piedad y la santidad en nuestra vida. En otras palabras, la santificación es un proceso bilateral. Dios está obrando y Dios está colaborando con nosotros. Esto es lo que nosotros vemos en el texto que estamos estudiando hoy. Entonces, si estás en Segunda de Pedro, el capítulo 1. Ahora, el primer punto que yo quiero que nosotros veamos es que Dios obra dentro de ti. Si tú eres un creyente hoy, Dios está obrando dentro de tu vida. O podemos decir que Dios está obrando en tu vida. Noten lo que el texto dice. Según Pedro, de Pedro 1:3. Pedro dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Bueno, en estos versículos Pedro está hablando de nuestra santificación. Y en el primer parte de este pasaje está demostrando cómo Dios está obrando en nuestra vida.
Y él dice que la obra de Dios dentro de nuestra vida involucra tres aspectos muy importantes. Noten en primer lugar, él dice que el poder de Jesús está disponible para ti. Noten la frase en el versículo 3, su divino poder. El pronombre su se refiere a Jesucristo. Entonces Pedro está hablando del poder de Jesucristo. Dice que su poder nos ha concedido a nosotros. Esto es lo que Pedro está diciendo. Está diciendo que el poder de Jesús, que ganó la victoria sobre el pecado, el poder de Jesús que multiplicó los 5 panes y los 2 peces, el poder de Jesús que sanó a los enfermos y levantó a los muertos, está disponible para nosotros. Ay, hermanos, qué maravilloso. Nosotros tenemos a nuestra disposición el poder omnipotente de Jesús. ¿Qué significa para nosotros? Otra vez noten el texto, dice, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras, en Cristo tú tienes todo lo que necesitas. No te hace falta de absolutamente nada. Dios nos ha provisto absolutamente todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Piensen conmigo. Te ha dado el poder para vencer las tentaciones, los pecados y los hábitos. Te ha dado el poder para amar a sus enemigos. Te ha dado el poder para servir a sus vecinos. Te ha dado el poder para vivir el evangelio en tu hogar, tu trabajo y tu comunidad. Nosotros tenemos disponible el poder de Dios. Me hace pensar en las palabras de Pablo en Filipenses el capítulo 3, el versículo 10, cuando Pablo expresa su anhelo. Y Pablo dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces, hermanos, en primer lugar, Dios está obrando dentro de nuestra vida y nosotros tenemos disponible el poder de Jesús. Pero Pedro menciona un segundo aspecto. Dice que las promesas de Dios son para tu beneficio. Noten otra vez el versículo 4. Pedro dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. La Biblia está llena de las promesas de Dios. Honestamente, hay tantas promesas en la Biblia que es imposible contarlas. Algunos maestros dicen que hay 3,000 promesas en la Biblia. Otros dicen que hay 7,000 promesas en la Biblia. Un autor dice que él había contado 8,000 promesas en la Biblia. Entonces a lo mejor tú me preguntas, entonces Brian, ¿cuántas promesas hay? Bueno, aquí está la respuesta. Hay muchas. Hay muchas. No sabemos cuántas. Ahora, hermano, hay muchas promesas que son para nuestro beneficio. Ahora, les advierto, tengan cuidado, porque todas las promesas no son para nosotros. Hay algunas promesas para la nación de Israel y otras promesas para otras naciones, pero la gran mayoría de las promesas de la Biblia sí son para nuestro beneficio. Piensen conmigo, Dios ha prometido perdonar todos nuestros pecados. 1 de Juan 1:9. Dios ha prometido darnos un escape de la tentación. 1 Corintios 10:13.
Dios ha prometido darte gracia para aguantar las pruebas de la vida. Segundo los Corintios 12:9. Dios ha prometido proveerte paz. Juan 14:27. Y Dios ha prometido no dejarte ni desampararte. Hebreos 13, el versículo 5. Y podemos mencionar muchas más. Hermanos, Pedro dice que hay preciosas, hay maravillosas promesas que son para nuestro beneficio. Me hace preguntar, ¿cómo se vería mi vida o cómo se vería tu vida si nosotros reclamáramos las promesas de Dios? Piensen conmigo, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros viviéramos cada día reclamando las promesas de Dios? Frecuentemente ignoramos las promesas de Dios y nos dejamos ser controlados por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero Pedro dice que Dios ha provisto tantas promesas para nuestro beneficio. Y podemos tomar tales promesas y reclamarlas y aplicarlas a nuestra propia vida. Entonces, hermano, hermana, en esta mañana yo te animo que tomes la decisión de vivir tu vida creyendo y dependiendo en las promesas de Dios, aun si las promesas de Dios van en contra de tus sentimientos. No seas controlado por tus sentimientos. Depende y confía en las promesas de Dios. Hay un tercer aspecto del hecho que Dios está obrando en nosotros. El tercer aspecto es así: el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en mí. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pedro así lo menciona. Noten el versículo 4. Dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser, noten esta frase, partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, Pedro está diciendo que nosotros, los seres humanos, viviendo en la carne, podemos participar de la naturaleza divina. Noten, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Noten otra vez, podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Hermanos, en primer lugar, no quiere decir que nos elevemos nosotros a la divinidad. No quiere decir que nosotros somos dioses. Obviamente que no. Habla, yo creo, del hecho que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nuestra vida. Dios se nos ha otorgado para que Él sea la persona quien nos redarguya, quien nos consuela, quien nos guía. Hermano, hermana, en esta mañana yo te animo a que tú dejes que el Espíritu Santo sea tu ayudante principal, el consolador, el guía de tu vida. Ay, hermanos, al leer este texto, podemos tener confianza en el hecho que Dios está obrando dentro de tu vida. Esta mañana, no importa cuánto tiempo tú hayas sido creyente, Dios está obrando en ti. Pero hay un segundo aspecto de nuestra santificación. No solamente está obrando Dios en nuestra vida, pero Dios colabora con nosotros. Dios está colaborando contigo en tu santificación. Seguimos leyendo. Noten el versículo 5.
de este capítulo. Pedro dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. Entonces, sabiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, obramos con toda diligencia, añaden a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Dice así que, hermanos, sean, el versículo 10, cada vez más diligentes para ser firmes su llamado en elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Al leer estos versículos, no sé si tú notaste las frases que indican cómo Dios está colaborando con nosotros. Otra vez, noten el versículo 5, dice, obra con diligencia. El versículo 10 dice, seamos más diligentes. El versículo 10 también dice, hagan o hagamos estas cosas. En otras palabras, hermanos, juntamente con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, con su poder, sus promesas y la presencia del Espíritu Santo, Él nos exhorta a que nosotros hagamos ciertas cosas. Ahora, a favor de no malentender lo que estoy diciendo en esta mañana, no estoy diciendo que a ti te toca toda la responsabilidad de tu crecimiento espiritual. No estoy diciendo que a ti te toca la responsabilidad de tu santificación. Hermanos, no. Al contrario, no podemos aguantar tal carga. Tú no puedes crecer espiritualmente por tus propias fuerzas o tus propias habilidades. Imaginarte ponerte enfrente de un espejo y tratar de forzar a crecer físicamente mientras que tú te estás viendo. Sería imposible. No importa cuánto tiempo te pares enfrente del espejo, no te vas a ver crecer. No, y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. No podemos nosotros forzar el crecimiento o la santificación. No es nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo es el responsable de tu crecimiento, de mi crecimiento. Recuerden lo que Pablo dijo en Filipenses 1:6. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la obra? Dios. ¿Y quién terminará la obra? Dios. Pero lo que Pedro sí está diciendo aquí es que Dios desea nuestra participación bilateral. Mientras que Dios está obrando, Dios pide, Dios busca nuestra colaboración. Volvemos a la ilustración de mi terapista. Mientras que me acosté sobre la mesa, ella me pidió que moviera mi brazo y otra vez me pidió que levantara mi cabeza y después me pidió que le dio vuelta a mi cuello. Ella pidió mi participación. Ella hizo la obra, pero ella pidió que yo colabora con ella. Hermanos, Dios funciona igual. Él hace la obra, pero Él busca nuestra colaboración. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Cómo colaboramos nosotros con Dios? Déjenme darles algunas maneras en esta mañana. En primer lugar, hay que rendirte al Espíritu Santo. Me repito, hay que rendirte al Espíritu Santo. A lo mejor se oye complicado
tú escuchas las palabras rendirte al Espíritu Santo y no entiendes lo que significa. Pero no es complicado, en realidad es muy sencillo. Rendirte al Espíritu Santo es el reconocimiento continuo de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y la dependencia en Él. A mí me gusta comenzar mi día. Yo tengo un tiempo con el Señor en la mañana y me gusta hablar, dirigir mis palabras al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Reconozco tu presencia conmigo en este momento. Yo me someto a ti, yo me rindo a ti. Te necesito en mi vida. Creo que esto es lo que Pedro está explicando en este pasaje. Noten los versículos del 5 al 7. Pedro dice, por esta razón también obrando con toda diligencia. Noten lo que dice. Añaden a su fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Ahora, en primer lugar, entendamos lo que Pedro no está diciendo. Pedro no dice que nosotros debemos añadir tales características a nuestra vida. Pedro no está diciendo, ahora Brian, hay que aumentar tu fe. Ahora Brian, hay que crecer en tu conocimiento. Ahora Brian, tú tienes que aumentar tu dominio propio. No es lo que Pedro está diciendo. ¿Por qué? Porque es imposible que yo aumente mi virtud. Es imposible que yo mejore mi dominio propio. No son características que yo puedo fabricar en mi vida. Y tampoco son características que tú puedes fabricar en tu vida. Son características que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, cuando Pedro dice que debemos añadir tales características de nuestra vida, está hablando, en mi opinión, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No sé si tú notaste, pero las características mencionadas aquí son muy similares al fruto del Espíritu mencionado en Gálatas, el capítulo 5. Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vuelvo a decir, no podemos fabricar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo que el Espíritu Santo lo hace. Entonces, las características mencionadas aquí no son cosas que nosotros agregamos a nuestra vida. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y lo hace mientras que nosotros nos rindamos a su poder, a su control en nuestra vida. Entonces, hermanos, el primer paso, el primer punto de colaboración con Dios es reconocer la presencia del Espíritu Santo en tu vida, rendirte a Él y depender completamente en Él. Hay una segunda parte de nuestra colaboración y la menciono así. Practicar las disciplinas espirituales. Sabiendo que el Espíritu Santo está viviendo dentro de mi ser y Él está obrando, yo practico las disciplinas espirituales. Fíjense en estos versículos. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Pablo dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, noten esta frase, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Repito la frase, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejército físico aprovecha poco,
pero la piedad es provechoso para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La palabra disciplinar que se menciona aquí viene de la palabra griega de la cual recibimos nuestra palabra gimnasio. Kent Hughes en su libro Las disciplinas de un hombre piadoso dice que la palabra disciplina aquí huele del sudor del gimnasio. En otras palabras, Pablo dice que nosotros debemos sudar espiritualmente. Tiene que haber un esfuerzo de parte nuestro, sabiendo que Dios está obrando. Nosotros nos esforzamos también. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por practicar las disciplinas espirituales. Hubo un monje en el siglo XVII que su nombre fue el hermano Lorenzo. A lo mejor tú has escuchado de él. Pero él describió tales disciplinas como, fíjense en esta frase, como practicar la presencia de Dios. Escribió un libro titulado Practicar la presencia de Dios. Me encanta esta descripción, porque las disciplinas son nada más que practicar la presencia de Dios en nuestra vida. La verdad es que tienes que ponerte en un lugar donde Dios pueda obrar en tu vida. Por ejemplo, es como estar fuera de la ducha y preguntar por qué no te estás mojando. ¿Me entiendes? Entonces hay que entrar, hay que meterte en la ducha para que te mojes, para que te bañes. Entonces no te ayuda absolutamente nada estar fuera de la ducha. Entonces, hermanos, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Hay que ponernos en la presencia de Dios, dándole a Dios una oportunidad de obrar en nuestra vida. Te doy algunas preguntas personales. ¿Cuán seguido disfrutas tú la creación de Dios? Te sientes allá afuera y disfrutas la belleza de la creación de Dios. ¿Cuán seguido adoras a Dios? ¿Cuán seguido lees o escuchas la palabra de Dios? A lo mejor me dices, Brian, hubo una vez cuando yo intenté leer la Biblia, pero no la pude entender. Ay, hermanos, entiendo, pero acuérdate que tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Él es tu maestro. Ahora, para leer la Biblia, recomiendo que no vayas a los lugares más difíciles. Al contrario, que comiences en uno de los evangelios o uno de los salmos, pero dejando que el Espíritu Santo de Dios use la palabra de Dios para obrar en tu vida. Otra pregunta, ¿cuán seguido le abras tu corazón al Señor y hablas con Él? Hermanos, Pedro está diciendo, sí, Dios está obrando, pero Él desea nuestra colaboración. Noten otra vez las frases que leímos hace algunos minutos. Pedro dice, obrando con toda diligencia. Dice, seamos cada vez más diligentes para ser firmes su llamado a elección. Hagamos, dice Pedro, estas cosas. Hermanos de encuentro, es tiempo de pivotar. Es tiempo de dejar de depender de otros y empezar a depender en el Espíritu Santo. Hoy tomen la decisión de colaborar con Dios y ponerse en una posición donde Dios te pueda cambiar. Una cosa más y yo termino. En tercer lugar, en este texto vemos que Dios desea producir fruto en tu vida.
Noten los versículos 8 y 9, y Pedro dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes, noten, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Yo leo esto y yo digo, hombre, el versículo 9 es duro. Pablo está hablando en términos directos. Noten lo que dice. Dice, al carecer de las virtudes que había mencionado antes, al carecer de estas virtudes, uno es ciego o corto de vista. La frase corto de vista habla de poder ver lo que está cerca, pero ser incapaz de ver lo que está lejos. En otras palabras, Pablo no está hablando de nuestra visión física. O Pedro no está hablando de nuestra visión física. En otras palabras, esto es lo que Pedro está diciendo. Está diciendo que a veces no tenemos la capacidad de ver cómo mis creencias o mi falta de fe impactarán mi vida. Hermanos, a veces tenemos una carencia de fe, una carencia de virtudes. No nos ponemos en una posición donde Dios puede obrar en nuestra vida y somos tan ciegos que no nos damos cuenta del hecho que nos está afectando espiritualmente. Noten la frase habiendo olvidado. Es la única vez que esta frase se encuentra en el Nuevo Testamento. Habla de la mala memoria por negligencia. La mala memoria por negligencia. Específicamente habla de nuestra inhabilidad de apreciar y depender del poder, las promesas y la presencia de Dios en nuestra vida. Es equivalente a la ceguera y la demencia espiritual. En otras palabras, Pablo dice, si nosotros ignoramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, somos ciegos. Estamos viviendo una demencia espiritual. Noten los versículos 10 y 11 porque Pedro menciona lo opuesto. Dice, así que hermanos, seamos cada vez más diligentes entonces para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, porque de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten los resultados de una dedicación al crecimiento. El versículo 10 dice, hacer firme su llamado y elección. En otras palabras, no dudamos nuestra salvación. Al estar colaborando con Dios, Él nos asegura día tras día que yo soy suyo, que yo pertenezco a Él. El versículo 10 dice, nunca caerán. Habla de la victoria espiritual, que yo puedo vivir una vida de victoria a victoria en lugar de una vida de derrota a derrota. Yo puedo experimentar la victoria espiritual. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y como resultado nunca caeremos. El versículo 11 habla de la entrada al reino eterno. Habla de nuestra glorificación última. Hermanos, les animo que pivotemos con nosotros. Estamos viviendo en una nueva normalidad. El mundo ha cambiado. La iglesia está cambiando. Lo que necesitamos son hermanos y hermanas que tengan la determinación de dejar que el Espíritu Santo les cambie, dejando que el Espíritu Santo les moldee a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, estaremos como iglesia en una posición de impactar nuestra ciudad
con el Evangelio. Que Dios haga una obra en nuestra vida. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por el poder de Jesucristo que está disponible para nosotros. Gracias por las maravillosas promesas de Dios, el Espíritu Santo quien mora dentro de nuestro ser. Pero Padre, yo pido a que nosotros tengamos la determinación de colaborar contigo. Ayúdanos a rendirnos al Espíritu Santo día tras día. Ayúdanos a practicar las disciplinas espirituales, dándote a ti la oportunidad de cambiarnos a tu imagen. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido.